Bien, hermanos, hermanas, hace rato leímos en la Biblia con nuestro hermano Eric en el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 5. Segundo libro de Reyes, capítulo número 5. El hermano leyó hasta el versículo número 10. Vamos a leer a partir del versículo número 11, por favor. El segundo libro de Reyes, capítulo número 5, a partir del versículo número 11. ¿Lo tienen, hermano? ¿Listos? Ok. Dice la Biblia, leamos juntos, por favor. Dice así: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzando su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptase alguna cosa, pero él no quiso. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios y para que estemos listos para hablar y para recibir de Dios en este día. Oremos. Dios, le damos las gracias, Señor, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Le alabamos, le exaltamos, reconocemos, Señor, que es por su gracia que estamos aquí en este día. Como dice el apóstol Pablo, por su gracia somos lo que somos. Y le alabamos, Señor, depositamos en sus manos este tiempo. Reconocemos, Señor, que somos insuficientes, pero le pedimos, Señor, que ilumine mi entendimiento, que mis hermanos también sean receptibles a su palabra, que estén dispuestos, Señor, a escuchar, como dice la Escritura: el que tiene oídos para oír, oiga. Gracias, Señor, abandonamos en sus manos todo para gloria de su nombre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir nada más algo curioso que me pasó cuando estaba escribiendo este mensaje. Le decía a mi esposa que en la semana estaba escribiéndolo, y yo lo escribo en la computadora porque escribo más rápido en la computadora que a mano. Y lo estaba escribiendo en la semana y llevaba como la mitad. Y cuando volví a retomarlo para seguirlo, ya no estaba el archivo. Y lo busqué y no estaba. Le dije a mi esposa: voy a tener que empezar otra vez, le dije. Y empecé otra vez el viernes y lo dejé como a la mitad más o menos otra vez, y lo salvé 2 veces con 2 diferentes nombres. Y cuando volví a retomarlo, no estaba en los archivos, hermano. Y le dije a mi esposa: nunca me había pasado algo así, le digo. Que el que sabe de computadora sabe, ¿verdad?, lo que es guardar y salvar y todo eso, ¿verdad? Y lo salvé con 2 nombres distintos, dije, por si acaso, dije, ¿verdad? Y cuando volví a retomarlo, no estaban los archivos, hermanos. Estaban en el listado. Usted sabe, el que usa la computadora en el Word, están los listados de los archivos, ¿verdad? Los últimos vistos. Y ahí estaba. Y le daba clic y decía: no existe. Le decía a mi esposa: o sea, no puedo creer. Le dije: tengo que empezar otra vez desde el principio. Y ya cuando lo volví a retomar, ahora sí mejor iba imprimiendo lo que iba haciendo. Porque dije: a mí se me va a volver a borrar y no sé qué pasó.
¿verdad? Total que 3 veces tuve que reiniciarlo, y nunca había pasado algo así. No sé qué pasó, ¿verdad? No sé qué pasó, que se perdían los archivos. Pero bueno, finalmente aquí estamos, hermanos. Y segundo libro de Reyes, capítulo 5, lo que acabamos de leer hasta ahorita, probablemente algunos de los que están aquí, que estuvieron hace un mes, cuando me tocó predicar en este horario la última vez, ¿se acuerden? ¿Quién estuvo aquí hace un mes, hermanos? Como un mes más o menos, ¿verdad? Cuando los hermanos estaban en el campamento de varones. ¿Se acuerdan que les dije yo me tuve que regresar? Entonces, si se acuerdan, hermanos, usted dirá, bueno, hermano, esto fue lo que vimos aquella vez, lo que acabamos de leer, ¿verdad? O sea, va a ser un refrito, o cómo está el asunto, ¿verdad? En aquella ocasión, hermanos, ¿verdad? Hablamos de quién? De Naamán. ¿Se acuerdan? El leproso. ¿Sí? Naamán, el leproso. Y en aquella ocasión miramos, lo que vimos fueron 3 razones por las cuales Naamán luchó contra Dios. ¿Sí? Y la primera de ellas es porque eran sus expectativas. Las expectativas que él tenía. Fue la número 1, ¿verdad? Es que aquí traigo el mensaje, ¿verdad? De esa ocasión. Y la número 2 fue porque eran sus especulaciones de Naamán. Y la número 3 fue porque tenía un problema de enojo, de ira, de molestia. ¿Sí? Eso fue lo que vimos en aquella ocasión. En esta ocasión quiero continuar con la historia, hermanos, donde nos quedamos en aquella ocasión, ¿verdad? En aquella ocasión hablamos en el capítulo 5 del versículo número 1 hasta el versículo número 14, 15, más o menos, hermanos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a empezar a hablar donde nos quedamos en adelante, del mismo capítulo número 5 del segundo libro de Reyes. Y ahora, como ustedes tienen, los que tienen el folleto que se da cada domingo, en el folleto tienen que el mensaje se llama Giesi o Giesi, ¿verdad? Como a veces se pronuncia la G como J o como Y, Giesi o Giesi, como usted quiera decirlo, que era Giesi o Giesi era el siervo de Eliseo, ¿sí? Era el siervo de Eliseo, y usted lo puede leer en los pasajes, en los libros históricos del Antiguo Testamento, como Reyes y Crónicas, que él andaba con Eliseo para todas partes. Giesi era de alguna manera, era el siervo, era el ayudante del profeta Eliseo, y se llama Giesi la historia al revés, porque hace un mes, hermanos, hablamos de Naamán, un hombre que comenzó leproso y terminó sano. Y ahora vamos a hablar de Giesi, que comenzó sano y terminó leproso. Al revés de la historia anterior, ¿sí? Y vemos que en el versículo número 15, dice la escritura, volvió al varón de Dios. ¿Quién volvió? Naamán. Él y toda su compañía, todos los que lo iban acompañando, y se puso delante de él y dijo, ahora, ¿quién era el varón de Dios? Eliseo. Le dijo Naamán a Eliseo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Entonces Naamán se regresa, pues imagine usted, ¿verdad? Muy agradecido por lo que había pasado en su vida. Toda su vida había vivido leproso, desechado por la sociedad, aislado. Si recuerda, decíamos que era un hombre muy importante, Naamán, entre los sirios, pero como era leproso, pues como que le hacían el fuchi, ¿verdad? Como que sí, Naamán, pero de lejitos, ¿verdad? Entonces cuando él llega con Eliseo y Dios lo sana, pues el hombre estaba muy agradecido.
por lo que Dios había hecho, y él reconoce aquí, dice, ahora entiendo que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y le dice a Eliseo, pues te ruego que recibas algún presente, que recibas algún regalo. Y él le ofrece y le dice a Eliseo, pues quiero que recibas pues de agradecimiento algún presente. Ahora, ¿se acuerdan ustedes qué presentes traía Naamán para Eliseo? ¿Se acuerdan más o menos? Está en el versículo número 5, mire, vayamos para allá. Y dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo, ¿qué dice? 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Entonces, de alguna manera, Naamán llevaba con él, dice la escritura ahí, 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Ahora, podemos decir, bueno, y como qué es, ¿cuánto es eso, no? O sea, ¿qué es, qué son 300... ¿qué dice? Que son 10 talentos de plata, pues como ¿cuánto es eso más o menos? 10 talentos de plata. Para tener una idea más o menos aproximada, un talento de plata pesa más o menos 30 kilos. Aproximadamente, ¿verdad? Entonces, ¿como cuántos kilos de plata traía, hermanos? Ok, a ver cómo andaban en matemáticas, ¿verdad? Como 300 kilos de plata aproximadamente. Y 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestidos. Ahora digamos, pues, pero como ¿cuánto es eso? Hoy día, para tener una idea aproximada, sería como $1,000,000, más o menos. Aproximadamente, alrededor. Sería como $1,000,000. Obviamente él lo traía en especie. Traía la plata, el oro y las mudas de vestidos. Entonces él se para con Eliseo y le dice, pues Eliseo, sírvete. En palabras mías, no dice así la Biblia, ¿verdad? Pero le dice, pues recibe algún obsequio, ¿sí? Y le dice, quiero agradecerte por el milagro de la lepra. Ahora, ¿qué le contesta Eliseo en el versículo 16? Eliseo le dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Le dice Eliseo, vive el Señor Jehová, en cuya presencia estoy y que soy siervo de él, que no lo voy a recibir. Ahora, ¿por qué Eliseo no recibe el obsequio? ¿Qué cree usted? ¿Por qué cree? ¿Porque era muy orgulloso? Porque a mí no me vas a dar nada. ¿Era el orgullo? ¿Qué era? ¿Qué sería, hermanos? Ahora, ¿de dónde venía Naamán, hermanos? De Siria, ¿verdad? ¿Qué eran los sirios para con Israel? ¿Cuál era la relación de los sirios con Israel? Pues eran enemigos. Por eso el otro domingo, ¿se acuerdan? Hace un mes yo le decía, ¿verdad? Que pues llegó un sirio que era enemigo de los israelitas. Y pues Dios quería sanar a ese hombre. Esa era la voluntad de Dios. Ahora Eliseo, que era un hombre de convicciones, de alguna manera podemos decir, no se dejó seducir por las cosas que este hombre le estaba ofreciendo. ¿Sí? Que este hombre venía y le ofrecía, que este hombre que era de los sirios, que eran de los enemigos del pueblo de Israel, y le dice, no voy a aceptar nada. El Dios en cuya presencia estoy. Podemos entender de alguna manera, hermanos, que Eliseo tenía la confianza en Dios, en el Dios suyo, en el Dios de Israel. Y le dice, el Dios en cuya presencia estoy. Había una situación difícil en Israel, pero aún así Eliseo, de alguna manera, pensamos que él podía decir, Dios puede suplir todas mis necesidades. No necesito el oro y la plata de los sirios, de los enemigos de Israel. Tal vez, no dice eso en la Biblia, pero tal vez algo de eso había sido ofrecido a ídolos o algo así, ¿verdad? Entonces Eliseo dice, no voy a aceptar ninguna cosa de las que me estás ofreciendo. Dice el versículo 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues,
de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando tal haga, Jehová perdone en esto a tu siervo. ¿Qué quieren decir esas palabras de Naamán, hermanos, que le está diciendo Eliseo? Que Naamán se convierte al Dios de Israel. ¿Se lo ve ahí? Le está diciendo Naamán a Eliseo que el Señor me perdone cuando entre con su jefe, pues, de los sirios. Cuando entre con mi jefe de los sirios y él se apoye en mí para arrodillarse, pues yo también me tengo que arrodillar. Pero yo no quiero hacerlo, pero pues como él es mi amo, mi jefe, pues que el Señor me perdone, ¿verdad? Cuando tenga que hacerlo en el templo. O sea, ahí vemos que Naamán se convierte al Dios de Israel. Dice el versículo 19, él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Dice el versículo número 20, entonces Giesi. Ese entonces es muy importante, ¿verdad? Entonces Giesi. Podemos decir de alguna manera, pero no contaban con la astucia de Giesi. Giesi aparece en escena a partir del versículo número 20. Y a partir de ahí es donde queremos ver algo en la vida de Giesi, hermanos. Una aplicación de la vida de Giesi que puede ser de edificación para nosotros hoy día. Y vemos, mire, de alguna manera 4 advertencias en la vida de Giesi que nos pueden servir hoy día a nuestra vida para aprender de lo que le pasó a la vida de este hombre Giesi. Y es a partir del versículo número 20. La primera la tienen ahí en sus folletos. ¿Cuál es la primera, hermanos? Cuidado con el monólogo interno. ¿Qué es un monólogo, hermanos? Cuando hablamos con nosotros mismos, ¿verdad? O sea, para hablar para nosotros mismos. Dice el versículo 20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo, ¿qué dice? Dijo entre sí. O sea, no está hablando con nadie más. Está hablando consigo mismo. Era él y su otro yo nada más. Hablando solos entre él. Dice, entonces Giesi dijo entre sí. ¿Se acuerdan quién más había hablado así entre sí? Naamán. ¿Se acuerdan cuando le dijeron, ve para allá con el profeta allá en Jerusalén para que vaya y te ayude? Y él decía entre sí. ¿Se acuerdan cuando él llega a la casa de Eliseo? Y le dice, Eliseo manda a un muchacho, hay un chamaco, le dice, ve y que se sumerja en el río. ¿Qué dijo Naamán? Yo decía entre mí, va a salir y me va a poner la mano y sópatelas. Y me va a tumbar y me va a sanar. Y eso pensaba entre sí Naamán y estaba equivocado. Ahora vemos que Giesi, en el versículo 20 dice también, dice, se dijo entre sí. He aquí mi señor estorbó, ¿qué dice? A este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Dice Giesi, pensando él, meditando profundamente, preguntándose, analizando las cosas, dice, mi amo, Eliseo, ¿qué dice? Estorbó a este sirio Naamán. Y la palabra estorbó ahí, hermano, significa, le dio un mal testimonio. Estorbó, le dio un mal testimonio a este hombre Naamán, ¿sí? En otras palabras, Giesi está diciendo, mi amo Eliseo, con eso que está haciendo, va a estorbar
a este hombre, a este Naamán que se convirtió al Dios de Israel, pero con su actitud va a estorbarlo para que él siga realmente y eficientemente al Dios de Israel. Y mi siervo Eliseo se equivocó con lo que él hizo. Se equivocó y lo va a estorbar. Está haciendo mal, porque ahora Naamán se va a ir de aquí con una mala impresión de nosotros. Va a pensar mal de nosotros. Se va a llevar una mala impresión de nosotros. Tal vez este hombre va a decir, ¿quiénes son esos que no aceptan los regalos que yo les ofrezco? ¿Por qué no aceptan los regalos que yo les estoy ofreciendo? Tal vez son muy orgullosos, tal vez son muy arrogantes y no quieren aceptar lo que yo amablemente les estoy ofreciendo. Y eso era lo que Giezi estaba pensando, que dice la Biblia, para sí mismo. Y estaba pensando y sacó en conclusión que su amo, su señor, le estorbó al sirio Naamán, que se equivocó. Esa es la conclusión que sacó este hombre, Giezi. Y luego dice, vive, ¿qué dice? Vive, en el versículo 20 a la mitad, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Qué dice ahora este hombre, Giezi? Vive Jehová, dijo, que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Cuáles son los argumentos, hermanos, que está presentando aquí Giezi para decir que él tiene que ir con Naamán y tomar algo de las cosas que Naamán habría tomado? Diciendo, número uno, mi amo, mi señor, está estorbando a Naamán. Está estorbando, está dejando de ser bendición para Naamán y se está equivocando. Y luego dice, vive Jehová. Vive Jehová. ¿Qué quiere decir la frase, hermanos? Vive Jehová. Quiere decir, por Dios, en el nombre del Señor, voy a ir y voy a ir con ese hombre para que no seamos de mal testimonio. Está usando, hermanos, el nombre de Dios para disfrazar algo que hay realmente en su corazón. ¿Sabe qué era lo que había realmente en el corazón de este siervo Giezi? Había codicia. Codicia. Quiero que usted piense, cuando llega Naamán y llega, no sé cuántas mulas serían las que llevaba cargadas, a lo mejor 2 o 3 mulas, y llega ahí, ¿verdad? Y está la plata, está el oro, están las mudas de vestidos, que en esa época era algo de mucho valor. Y se las presenta a Eliseo y está ahí también Giezi. Y le dice a Eliseo, Eliseo, aquí está, los regalos que te traje, gracias por haberme sanado de la lepra. Y Giezi atrás de Eliseo mirando y diciendo, híjole, a ver si agarra algo y a ver si Eliseo pues me da algo, ¿no? Porque soy el asistente de Eliseo. Y tal vez yo quiero imaginar a Giezi hasta agarrándose así la barba, ¿no? Porque seguramente usaban barba, ¿verdad? Hasta ahí diciendo, híjole, ojalá y agarre algo Eliseo. Y hablando para sí mismo, si no agarra algo se le duerme el gallo a Eliseo. Y tú imagínese cuando Eliseo le dice, no voy a tomar nada de ti. Y Eliseo y Giezi, híjole, no agarró nada. Y se va a llevar todo de regreso. Y este hombre es muy rico, lo que le sobra es dinero. Entonces cuando él se comienza a hablar para sí mismo, ¿verdad? Y dice, en el nombre, vive Jehová. Está usando como excusa el nombre del Señor para ocultar lo que realmente había en su corazón, que era codicia. Él deseaba la plata, él deseaba el oro. Él quería realmente esas posesiones que se estaba llevando de regreso Eliseo a su tierra. Y realmente si pensamos, hermanos, ¿verdad? Realmente él no había hecho nada, él no se había ganado nada.
sea, él no tenía derecho a nada, porque él no había hecho absolutamente nada. Al que Dios había querido usar era a Eliseo. Y el que Dios había usado para sanar a ese hombre, Naamán, era a Eliseo. Giesi realmente no merecía nada. Y él se estaba engañando a sí mismo con el uso de argumentos. Y diciendo, Eliseo, mi amo, se equivocó. Y como él se equivocó, voy a tratar de reparar el error que él cometió. Y en el nombre del Señor que lo voy a hacer. Y usa argumentos distintos, ¿verdad? Para tratar de cubrir lo que realmente había en su corazón. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo aplicar esto a hoy día, a mi actualidad? La historia de este hombre Giesi. Y por eso el punto número 1 es cuidado con el monólogo interno. Cuando de la misma manera que está actuando Giesi, ustedes y yo también tratamos de hablar con nosotros mismos y decir, a mí se me hace que esto está bien que lo haga, ¿qué tiene? Y nos ponemos a pensar como Giesi, a mí se me hace que, aunque la Biblia dice así o asá, ¿qué tiene que lo haga yo de esta manera? Y comenzamos a poner argumentos y decir, yo voy a hacer esta cosa en mi vida de esta manera y no creo que pase nada. Una vez al año, pues, ¿qué tiene? Y comenzamos a poner argumentos en nuestra vida justificando el pecado realmente en nuestras vidas. Y era lo que estaba haciendo Giesi aquí, tratar de justificar lo mal que él iba a hacer. Y trataba de tapar eso con el nombre del Señor y diciendo que Eliseo se había equivocado. En Santiago 1 dice la Biblia que no debemos de ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, engañándonos a nosotros mismos. Y esa palabra engañándonos ahí, en el griego quiere decir engañándonos usando argumentos lógicos. Y a veces, ¿verdad? Al igual que este hombre Giesi, usamos argumentos en nuestras vidas para tratar de cubrir lo que estamos haciendo mal en nuestras vidas. Argumentos lógicos. Ahora, ¿por qué necesitamos argumentos en nuestras vidas? Porque Dios puso algo en nuestras vidas que es el que nos reprende constantemente. En el creyente, ¿quién es el que nos reprende constantemente cuando hacemos algo mal? Sabemos que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que nos dice, eso está mal lo que estás haciendo. El actuar que estás teniendo está mal delante de Dios. Lo que estás pensando por hacer está mal delante de Dios. Y el Espíritu Santo nos reprende, y cuando queremos acallar la voz del Espíritu Santo usamos argumentos. ¿Y qué tiene? Todo el mundo lo hace. Yo veo que aquellos hermanos también lo hacen. ¿Qué tiene que yo lo haga también? No, a lo mejor no estoy tan mal. Si yo veo que otros lo hacen y también son hermanos, a lo mejor, y comenzamos a nosotros mismos a argumentar cosas contra aquello que nos reprende el Espíritu Santo. Era lo que estaba haciendo aquí Giesi. Eliseo se equivocó y en el nombre del Señor voy a reparar el error que él hizo. Y en nuestra vida puede suceder de la misma manera, hermanos. Tratar de justificar con argumentos lo mal que estamos haciendo en nuestras vidas. Y miren, de alguna manera, en la vida del hombre también Dios pone cosas como la conciencia para hacerle saber cuando está equivocado en algo, ¿no? Si usted toca una plancha caliente, o si un niño pequeño toca una plancha caliente, ¿cómo sabe que está mal tocar una plancha caliente? ¿Cómo sabe un niño? Por el dolor. Por el dolor, ¿verdad? Si el niño toca la plancha y se quema, el dolor le hace saber que no debe de volver a tocar esa plancha. Yo recuerdo, mire, hace como unos 10 años, 11 más o menos, que yo tenía una caminadora y hacía ejercicio en ella, ¿verdad?
Entonces mi hijo tenía como unos 2 años o 3 años. ¿Cuántos años tenía? Como 2 o 3 años más o menos. Que yo no lo vi, vino por atrás y yo estaba en la máquina y él pues le causó curiosidad la bandita, ¿verdad? De la caminadora. Y me agarra la mano y la mete así, en la banda, donde da vuelta la banda. Y se le atora la mano ahí y la banda dando, ¿verdad? Yo cuando lo vi que gritó dije, caray, algo pasó aquí, ¿verdad? Y apagué la máquina y me bajé y ya miré que tenía la mano atorada ahí, ¿verdad? Lo tuvimos que llevar a emergencias y bueno, no pasó a mayores. Pero cuando yo volví a estar ahí en la máquina, ¿usted cree que mi hijo se acercaba? Nunca más volvió a acercarse a la máquina. Ni tuve que decirle no te acerques. El dolor que le provocó esa máquina sabía que no debía de acercarse. Ahora mire, hay avisos en la conciencia que Dios pone sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora en la vida del creyente también hay avisos, ¿verdad? Que nos hace el Espíritu Santo, que nos dice, eso que vas a hacer está mal. ¿Sí o no, hermano? Dígame. No hay un aviso que nos dice el Espíritu Santo, eso que estás pensando hacer está mal. No debes de hacerlo. Y cuando queremos acallar, usamos argumentos de todo tipo para tratar de no escuchar esa voz que nos provoca que no nos sintamos en paz. ¿Sí, hermanos? Y si usted es creyente, debe de escuchar la voz del Espíritu Santo. Si usted hace cosas malas y no tiene el Espíritu Santo ahí en su vida, caray, algo ahí no está muy bien, ¿verdad? Entonces este hombre estaba usando argumentos para tratar de justificar su pecado. Y de alguna manera, hermanos, debo decirle, cuidado con ese monólogo interno. Cuando queremos justificar lo malo que vamos a hacer con diferentes argumentos para tapar, gracias hermano, y acallar la voz de Dios en nuestra vida que nos quiere avisar lo mal que vamos a hacer. Y el mundo hoy día, hermanos, pone todo tipo de argumentos y le cambia el nombre al pecado y le llama de otra manera. Y hoy día el hombre no le llama a lo incorrecto pecado. Dicen, es una palabra muy fuerte, muy fea, muy vieja. Hay que llamarle de otra manera las cosas. Por ejemplo, si el hombre al adulterio no le llama pecado, ni adulterio, ¿verdad? Hoy día le llaman aventura amorosa. Hoy día le llaman una canita al aire. O le llaman un affair. Sí, es como francés o inglés, no sé. Tuve un affair, ¿verdad? Y suena hasta bonito, ¿verdad? Suena como atractivo, una aventura amorosa. Y el hombre le cambia el nombre y le pone argumentos y dice, ¿verdad? Si tú no eres feliz con tu esposa, tu esposo, pues haz algo para que seas feliz. Y comienza a poner argumentos lógicos, ¿verdad? ¿Eres feliz? No. Tú tienes que hacer algo. Te puede ayudar que tengas una aventura amorosa. Le puede ayudar a tu matrimonio para que lo restaures. Y el hombre pone argumentos de todo tipo para justificar el pecado. Pero de alguna manera lo que estaba haciendo aquí, hermanos, Giesi, era justificar con argumentos lo malo que él quería hacer en su vida. Vamos con el punto número 2, hermanos. Versículo 21. Dice, y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte. ¿Qué dice aquí? ¿Quién lo envía? Dice, mi Señor me envía a decirte. Y aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió.
y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. El punto número 2 es cuidado con los métodos. Primero era cuidado con el monólogo interno. El número 2 es cuidado con los métodos. Giesi va a hablar con Naamán y Naamán le dice, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Le dice, sí, todo está muy bien. Y le dice, me envía mi señor Eliseo. Primera mentira, o segunda mentira, o varias de las mentiras. Me envía mi siervo Eliseo, dice. Obviamente no era verdad. Dice, porque vinieron dos profetas, dice el versículo. Dice, vinieron en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y le dice, vinieron dos jóvenes allá, pobrecitos, no tienen que comer, no tenemos que darles, y pobrecitos de ellos. Entonces me envía a mi siervo para que les des algo de plata y algunos vestidos. Ellos necesitan, pues échanos la mano, ¿no? Me envía Eliseo para ver qué puedes darnos para ellos. Y dice el versículo, le dice Naamán 23, te ruego que tomes 2 talentos. ¿Y qué dice enseguida? Y le insistió. ¿Por qué cree usted que diga le insistió? Porque tal vez todavía Giesi le dijo a Naamán, ándale, pues toma aquí, no, toma 2 o varios talentos, adelante. Tal vez Giesi dijo, no, pues ¿para qué tanto, hombre? Nomás con 2, 3 que me des. Y tal vez él todavía se hizo del rogar. Probablemente, ¿verdad? Todavía cuando Naamán le quiso dar más, él todavía se puso así como muy humilde, como tratando de, no, ¿para qué tanto? Nomás con 2 o 3 que me des, no tienes que darme tanto. Y Naamán todavía, no, mira Giesi, pues agárralos, hombre, si yo le iba a dar todo a Eliseo, agarra 2 o 3. No, Naamán, con poquito que me des, no necesito tanto. Y dice, y le insistió. O sea, lo que quiero que vea, ¿verdad? Es que de alguna manera el actuar de Giesi, con la manera como estaba él actuando, diciendo, me manda Eliseo, y un actuar como de muy humilde, ¿verdad? Estaba manipulando a Naamán. Con su actuar, con las palabras que estaba diciendo, por cómo lo estaba diciendo, por su comportamiento, Giesi estaba manipulando de alguna manera a Naamán para que él soltara lo que él quería. O sea, los métodos que él estaba haciendo ahí, la manera en que él estaba actuando ahí, ¿verdad? Todo lo que él estaba diciendo era una mentira. Todo lo que él estaba diciendo y actuando, todo era una gran actuación, una gran mentira en la vida de Giesi. Cuando él se autoconvenció con su monólogo interno que Eliseo había hecho mal, que él tenía que resolver lo mal que había hecho Eliseo, él se autoconvenció con nuevos argumentos y luego los métodos que él usa para decir, me manda Eliseo para que venga y le dé eso a estos jóvenes, todo era una gran mentira, hermanos. Con esto, ¿qué quiero decir? Cuando tenemos que mentir para cubrir algo que hemos empezado a hacer en nuestras vidas, estamos cada día más y más acallando esa voz de Dios que nos dice, empezaste y sigues actuando mal. Lo que empezó a hacer mal Giesi, de que él empezó a decirse a sí mismo, y lo que empezó a ejecutar todo ese plan, ahora él tenía que cubrirlo con mentiras.
Y era mentira tras mentira tras mentira. Cuando en nuestras vidas, mire, hemos empezado a argumentarnos algo que está mal y tratamos de justificarlo, tenemos que seguir cubriéndolo con mentiras y mentiras y mentiras. Quiero que piensen nada más en una cosa. Cuando un hombre engaña a su esposa, ¿y de dónde vienes? Vengo del trabajo, horas extras, hubo mucho trabajo. Pero realmente viene de engañar a su esposa. Y mañana, ¿qué vamos a hacer? No, tengo que quedarme horas extras también mañana. Y tiene que decir cada día más y más y más. Oye, ¿por qué? Es como que hueles a perfume. Es que ahí en el trabajo alguien se cayó arriba de mí y se restregó en mí. Pero fue un accidente. Y cada día tenemos que decir más y más mentiras para cubrir y cubrir y cubrir. Y les puedo, oye, me dijeron otras que te vieron en el carro con, es que se le quedó su carro, le tuve que dar raite. Yo, pobrecita, hubieras visto cómo batalló y sufrió. Y yo me sacrifiqué a darle raite y llevarla a su casa. Y, o sea, lo quiero llevarlo, hermanos, es que cuando nos hemos autoconvencido de algo, en ese monólogo interno, y tratamos de cubrir y decir, es que, ¿qué tiene? Argumentos. Después usamos métodos para tratar de cubrir lo mal que hemos empezado a hacer. Y era lo que estaba haciendo aquí Giesi. Su método era más mentiras para cubrir y que no descubrieran todo el plan que él estaba tratando de ejecutar. Mire, vamos al punto número 3. Versículo 24. Dice, en el 23 dice que le da 2 bolsas, 2 vestidos nuevos y lo puso a cuestas de 2 de sus siervos para que lo llevasen delante de él. 24. Así que llegó a un lugar, ¿qué dice? Un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Cuidado con los lugares secretos. Dice que Giesi tenía un lugar secreto que nadie conocía. Que nada más esos 2 siervos que le ayudaron a llevar, y mire, si ocupó ayuda de 2, pues es que era bastante, ¿no? Si no, él se lo hubiera llevado solo. Entonces ocupó ayuda de 2 siervos que le ayudaron a llevar las cosas a ese lugar secreto. Mire qué tremenda expresión aquí, un lugar secreto. Debemos tener cuidado con los lugares secretos. Giesi tenía un lugar, una casa, un lugar que él pensaba y decía, nadie lo conoce ese lugar. Ni Eliseo conoce de ese lugar. Nunca, nadie jamás va a descubrir lo que tengo aquí guardado. Era un buen lugar para esconder las cosas que él había conseguido. Y mire, probablemente hay creyentes que tienen lugares secretos, donde guardan cosas que nadie debe de ver, donde guardan cosas que nadie debe de saber. Retomo el ejemplo que decía de ese hombre que engaña a su esposa. Tiene un lugar, ¿cómo le llaman hoy día? Le dicen un nidito de amor. ¿No le llaman así, hermanos? Nuestro nidito de amor. Y es nada más tuyo y mío. Y nadie más debe de saber de este lugar. Es nuestro lugar secreto. Y Giesi, hermano, tenía un lugar de ese tipo. Un lugar que él decía, mira, tráiganselo aquí, lo vamos a guardar aquí. Y poco a poco lo voy sacando y lo voy disfrutando. Al cabo que Eliseo ni sabe que tengo esta casa. Era su lugar secreto. Pero dice la Escritura en 2 Corintios 4:2 que debemos de renunciar a lo oculto y vergonzoso. Mire, cuando alguien quiere pecar, busca un lugar donde nadie lo vea.
Cuando queremos hacer algo mal delante de Dios y cuando hemos puesto argumentos en ese monólogo interno, hemos maquinado métodos de cómo hacerlo, luego queremos un lugar donde nadie vea lo que vamos a hacer. ¿Sí o no, no? O cuando hacemos algo mal nos gusta que en público hacerlo. En secreto. En secreto. En lo oculto. En lo oculto. En ese lugar podemos ver o hacer cosas que, mire, van a afectar nuestra relación con Dios. Cosas que van a quedarse en nuestra mente por mucho tiempo. Y mire, vayamos a Ezequiel capítulo 8, hermanos. Ezequiel capítulo número 8, versículo número 7. Ezequiel 8, 7. ¿Lo tienen? Si lo tienen, léalo conmigo, dice: me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios aquí a Ezequiel? Quiero que vayas y ahí escondidito en el templo hay un lugarcito. Quiero que veas ahí y hagas un hoyo en la pared, un agujero. Y hay una puerta ahí adentro. Y adentro de la puerta hay un lugarcito escondido, le dice el Señor. Donde hay todo tipo de ídolos abominables delante del Señor. Y ese era el lugar oculto de los israelitas, donde tenían toda su idolatría bien tapadita, bien cubierta, bien escondidita, que nadie sabía dónde estaba. Pero ¿sabe qué? Dios sabía dónde estaba. Y así es en la vida del creyente. Cuando hay pecado, ¿verdad? Tratamos de encubrirlo, tratamos de que nadie sepa dónde está. Ese es nuestro lugar secreto donde queremos esconder todo lo que tenemos. Y al igual que Giesi, que tenía ese lugarcito escondido, en la vida del creyente hay también lugarcitos escondidos donde escondemos el pecado, donde no queremos que nadie lo descubra, que nadie lo sepa, y se hace a escondidas, en lo oculto, en lo oscurito. Número 1, le dije: cuidado con el monólogo interno. Cuando se quiere autoconvencer de que ¿qué tiene? Todos lo hacen. Cuidado con los métodos, cuando tratamos ya luego de cubrir mentira con mentira con mentira. Cuidado con los lugares secretos. Y la última es: cuidado con la apariencia de integridad. Cuidado con la apariencia de integridad. Versículo 25. Y él entró. ¿Quién entró? Giesi. Y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo: ¿qué le dijo? Llega, deja las cositas en su lugarcito secretito, en su nidito de tesoros, y se va con su amo, con Eliseo. Y Eliseo le dice: ¿de dónde vienes, Giesi? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde andabas, Giesi? Y le dijo: tu siervo. A lo mejor yo pienso que hasta le dijo: tu siervo. Hasta se inclinó, tal vez le hizo referencia. Tu siervo, le dijo. ¿Aquí andado? ¿Por qué? ¿No me veía? ¿Aquí andaba? ¿Qué te dijeron?
yo de aquí no me he ido de la casa. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira más. Otro argumento más, otro método de engaño más. Cuando él le dice a Eliseo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, él se dirige a Eliseo con mucho respeto, con mucha reverencia, tu siervo. Una apariencia de integridad, de que él era íntegro delante de Eliseo. Y le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Casi diciéndole, yo aquí he estado al pie del cañón, Eliseo. Soy tu siervo, soy tu servidor. Yo nunca te engañaría, yo nunca haría nada a tus espaldas. Aquí he estado y yo fiel contigo hasta la muerte. Eso no dice la Biblia, ¿verdad? Pero él era siervo de Eliseo. O sea, yo imagino, hermanos, la reverencia a las palabras de Giesi tratando de engañar a Eliseo. Esa era la intención de Giesi, de que Eliseo no se diera cuenta que él había salido tras Naamán, que él había mentido a Dios, que él había mentido a Naamán, que él se había traído esas pertenencias, que las había llevado al lugar oculto, y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, soy íntegro, Eliseo. Una apariencia de integridad, una apariencia de integridad. Ahora, retomando el ejemplo que he estado hablando de ese hombre que engaña a su esposa, cuando se habla ese monólogo interno, se autoconvence, se da argumentos, usa métodos engañosos, tiene su lugar secreto, su nidito de amor, ¿cómo tiene que presentarse delante de su esposa? Y si ese hombre es creyente, ¿cómo se presenta delante de los hermanos? Y quiero pensar, si ese hombre tiene algún ministerio que enseñe o que haga algo, ¿cómo tiene que presentarse aquí, hermanos? Yo quiero que usted piense, si el hermano Tito está engañando a su esposa y ahorita viene y predica aquí, ¿cómo tiene que presentarse, hermano? Lo cual no es cierto, es un ejemplo, ¿verdad? Subrayo. Me uso yo de ejemplo para no usar a nadie, ¿verdad? Pero ¿cómo tendría que presentarme yo aquí, hermanos, delante de ustedes? Que usted diga, no, ese hombre, casi le veo una aureola aquí arriba, ¿no? Tendría que presentarme yo así con una apariencia de integridad, ¿no? Como vivir una vida agradable delante de Dios. Y eso era lo que estaba haciendo este hombre aquí. Se presentaba delante de Eliseo como íntegro, como que era el siervo de Eliseo, el que había andado en tantas batallas con Eliseo, tratando de engañar, pues, hermanos, a Eliseo. Y este hombre, mire, con sus argumentos, si había alguna voz de Dios ahí que le dijera, Giesi, estás actuando mal, con todo lo que él había hecho, había callado la voz de Dios. Probablemente hasta ese punto. Con su monólogo interno, con los métodos de engaño, con todo lo que se había autoconvencido que no estaba tan mal lo que había hecho, estaba en ese punto mostrando una apariencia de integridad. Ahora lo que voy, hermanos, es que cuando usted y yo nos deslizamos de esta manera, miren, que nos hablamos a nosotros mismos y empezamos a darnos argumentos y usamos métodos engañosos, tenemos un lugar donde hacemos lo incorrecto delante de Dios, lo que sigue es mostrar una apariencia de que no pasa nada en mi vida, de que yo estoy bien. ¿Estoy bien? Y hermano, ¿cómo está? Excelentemente, hermano. Excelentemente. Y mostramos una apariencia de integridad. Aparentemente no pasa nada. Pero fíjese en el versículo 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte?
Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Le dice Eliseo a Giezi, ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro para recibirte? O sea, en otras palabras le está diciendo, ¿crees tú que no sé lo que está pasando, Giezi? ¿Quién era Eliseo, hermanos? Era el varón de Dios, era el profeta de Dios. Sencillamente, ¿verdad? Eliseo como representante de Dios, como siervo de Dios, como hombre de Dios, Dios le había dicho ya lo que Giezi había hecho. Y le dice a Eliseo, Giezi, ¿crees que no sé? ¿Crees acaso que no sé todo lo que ha pasado en tu vida? Y le dice, ¿no estaba ahí mi corazón cuando aquel hombre se regresa y te da todo eso? No está ahí mi corazón, habla del sentimiento, de la emoción, de lo defraudado que sentía Eliseo de ese hombre. Y le dice, y mi corazón estaba ahí cuando estabas haciendo eso, Giezi. Ahora mire, quiero que usted piense que de alguna manera, y lo vimos esta semana, en el tema de los grupos pequeños, ¿verdad? A lo mejor, hermanos, tratamos de engañar a los hombres. Tratamos de engañar al hombre y dar una apariencia de integridad. Y podemos engañar a los hombres. Pero cuando le dice Eliseo a Giezi, no estaba ahí mi corazón cuando estabas haciendo eso, Giezi. En otras palabras, hermanos, ¿a quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar, Giezi? En esta semana hablamos en los grupos pequeños de los atributos de Dios, los que estuvieron en grupos. Y hablamos de qué modo, de la omnipresencia de Dios. Que cuando estamos en ese lugar oculto y vergonzoso, ¿verdad? Está ahí el Señor. Y le dice Eliseo a Giezi, yo estaba ahí, Giezi, como representante de Dios, claro, ¿verdad? Yo vi todo. Todo lo que hiciste, lo vi y lo sé. Y le dice, es tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Eliseo quiere tratar de avivar esa voz de Dios en Giezi. Y le dice, es tiempo de poner como prioridad esas cosas, Giezi. Es tiempo de enfocarnos en las cuestiones materiales. Es tiempo de andar buscando ese tipo de cosas como tú andas buscando. Y hay tres cosas, y ahí voy a terminar, que Eliseo quiere hacer con Giezi. La primera de ellas trata de sacudir la conciencia, la voz en el corazón de Giezi. Cuando le dice, yo estaba ahí, sé lo que pasó. ¿Tratas de esconderte de Dios? ¿Crees que Dios no se da cuenta de lo que hiciste, Giezi? Y tomándolo como aplicación en nuestras vidas, debemos de pensar igual que lo que pasó en la vida de Giezi. Le dice Eliseo, ¿crees que no sé lo que pasó? O sea, no puedes ocultarte de Dios nunca. Y trata de que Giezi entienda eso, no puedes esconderte de Dios. La segunda cosa que él trata de hacer es despertar la conciencia del propósito en la vida de ellos. Le dice, es tiempo de andar fijándonos en esas cosas, Giezi, de tomar vestidos, olivares, viñas, todo tipo de posesiones. Y la tercera cosa y última que trata de despertar en la vida de Giezi es el versículo número 27. Le dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Eliseo también le dice, ¿querías la plata de Naamán? Es tuya.
Querías los vestidos de Naamán, son tuyos. Querías el oro de Naamán, es tuyo, pero también es tuya la lepra. La tercera cosa que trata de despertar es que el pecado tiene su paga. El pecado tiene paga y consecuencia. No puedes vivir una vida delante de Dios de esa manera que no vaya a llevarte una consecuencia. Giesi, ¿querías lo de Naamán? Vas a tener todo lo que tenía Naamán, incluida su lepra. Y hay resultado por el pecado. Y es lo que él trata de despertar en Giesi, en la vida de él. Le dije, número 1, cuidado con el monólogo interno. Cuando tratemos de autoconvencernos de que, ¿qué tiene? Una vez al año no hace daño, no es tan malo. Y empezamos a darnos argumentos a nosotros mismos y autoconvencernos. Número 2, cuidado con los métodos. Cuando te estás convenciendo de algo y tratas de engañarte más y más y pones mentira sobre mentira sobre mentira. Cuidado con los lugares secretos. Lugares donde creemos que nadie nos mira, que nadie sabe nada, que nunca nadie se va a dar cuenta de lo que estoy pensando o haciendo o actuando. Y número 4, cuidado con la apariencia de integridad. Cuando ya estoy metido en eso y quiero aparentar que no pasa nada, que todo está bien delante de Dios. Pero el pecado trae consecuencia a nuestras vidas, hermanos. Giesi, la historia al revés. El hombre que comenzó sano, pero terminó leproso. Voy a terminar hasta ahí, hermanos. Vamos a orar para terminar. Y ahorita que estemos orando, voy a hacer 2 invitaciones. Una va a ser para los creyentes. Tal vez algo de lo que vimos aquí de la vida de Giesi aplica a tu vida. Y vamos a hacer una invitación a la reflexión. Y la otra es para aquellos que no han hecho una decisión por Cristo Jesús, que si su vida terminara el día de hoy no saben qué va a pasar con ella. Vamos a hacer una invitación para ello también. Hagamos una palabra de oración. Dios, en esta tarde le queremos dar la honra y la gloria, le alabamos, le exaltamos, le glorificamos. Gracias, Señor, por su misericordia y su bondad para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque su mano para salvar, para dar la vida eterna no se ha cortado todavía. Señor, gracias porque vemos en esta historia de Naamán, de Giesi, de Eliseo, aplicaciones para nuestra vida de hoy día, Señor. Vemos como este hombre, Giesi, la codicia que había en su corazón lo llevó a autoconvencerse de algo que era incorrecto. Lo llevó a usar métodos de engaño, métodos de mentiras para conseguir lo que él quería. Él tenía un lugar secreto donde pensaba que nadie sabía de ese lugar y que él podría gozar del pecado sin ningún problema. Y él mostró una apariencia de piedad, de que nada pasaba en su vida. Pero el pecado trae consecuencias. Y hubo consecuencias en la vida de ese hombre, Giesi.
De la misma manera, en nuestras vidas, Señor, podríamos entrar a algo de este tipo. Podríamos estar en la tentación de diferente índole y iniciar un monólogo interno en nosotros de autoconvencernos de que tal vez es que yo soy débil en eso, es que yo siempre he batallado con eso, es que yo realmente eso no puedo contra eso, yo siempre batallo con eso. Y nos damos argumentos para convencernos de que realmente no está tan mal, de que somos carne, de que fallamos y de que todos Dios me va a perdonar. Y nos damos argumentos para convencernos y para seguir adelante en eso en el cual estamos siendo tentados. Y después, cuando hemos iniciado eso, empezamos a engañar, a mentir y a poner mentira sobre mentira. Que podamos hacer un autoanálisis como creyentes. Porque al igual que este hombre Giezi no podía engañar a Eliseo, mucho menos podía engañar a Dios. No podía esconderse de Dios. No había ningún lugar para hacerlo. Como dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? No hay ningún lugar donde podamos escondernos de Dios. Dios todo lo sabe. Y quiero preguntarte a ti como creyente, y también me he preguntado yo a mí mismo, ¿hay algo en la vida de este hombre Giezi en la cual Dios me habló en este día? Tal vez en que a veces iniciamos monólogos con nosotros mismos tratando de convencernos que al cabo que yo siempre fallo en eso y al cabo que Dios me perdona. Y empezamos a usar argumentos contra ello, tratando de justificar lo que hemos hecho mal. ¿Quién dirá, hermano, Dios me habló a mí en algo hoy, en este día? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Dios les bendiga. Dios ve sus manos, eso es lo más importante que cualquier otra cosa. Y no quiero irme de aquí sin preguntar. Alguien aquí en este cuarto, si su vida termina hoy en este día, 1 de junio, porque la vida es incierta, no sabemos, ¿vas a ir a la presencia de Dios? Te pregunto. ¿Estás seguro que irás a la presencia de Dios? La Biblia habla que Jesucristo dijo, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Habla de una seguridad de poder tener esa vida eterna a través de la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien aquí que no tenga esa seguridad de la promesa de la vida eterna? Quisiéramos mostrarte con la Biblia cómo podemos tenerla. Habrá alguien que diga, yo no sé, nunca había pensado en eso de qué va a pasar conmigo, pero no sé qué va a pasar conmigo. Es más, creo que hasta le tengo un poco de temor a la muerte. No sé, pero me gustaría saber. ¿Habrá alguien aquí que no esté seguro que le gustaría saber cómo tener la seguridad de la vida eterna? Levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que no tenga la seguridad, pero que quisiera tenerla? La Biblia dice cómo podemos tener esa seguridad. ¿Alguien más habrá levantando su mano? ¿Nadie más? Señor, gracias le damos por darnos la oportunidad de estar aquí en este día. Gracias porque podemos aprender de historias de hombres, de personas que pueden ser aplicables de nuestra vida hoy día, Señor. Le alabamos, le glorificamos, le exaltamos. Pedimos, Señor, por la semana que inicia. Bendiga, Señor, a todas las familias, a los que salen a trabajos, escuelas, a los que se quedan en hogares. Abandonamos en sus manos, Señor, nuestras familias, nuestros hijos, cada uno de ellos, Señor. Bendiga la semana, que sea de provecho, de bendición, de edificación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, le damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos